Bienvenidos al módulo 3 de Siema con el seminario La esposa del pastor comprendiendo su personalidad. Para abarcar este seminario debemos conocer primero qué es la personalidad, y al término personalidad se le ha dado muchos significados. Para unos, la personalidad es lo mismo que temperamento, una predisposición natural basada en lo genético para pensar, sentir o actuar de cierta manera. Para otros, la personalidad consiste en la mezcla única que una persona tiene de rasgos físicos, intelectuales y de carácter, o por lo menos los valores, honestidad, tolerancia, entre otros. La personalidad dice que la personalidad es el conjunto de rasgos físicos, psíquicos y culturales, pero este conjunto es la combinación de los factores de la misma herencia y el medio ambiente. La personalidad puede definirse, según Sergio Ramos, como la totalidad de los rasgos emocionales y de conducta que caracterizan a una persona en su vida diaria en condiciones normales. Es por lo tanto relativamente estable y predecible. Sergio Ramos dice o compara la personalidad con una operación matemática. Él dice que temperamento más carácter más inteligencia más constitución física es igual a personalidad. Estos elementos son fundamentales para obtener una personalidad estable. Si nosotros no tenemos o no sabemos cómo combinar estos elementos, podemos fallar en nuestra personalidad, en nuestras conductas, se pueden ver afectadas. Dice acá un ejemplo que me llamó mucho la atención y dice: una mujer que pierde un brazo o un ojo sin duda experimentará cambios en su personalidad, y es así. En la vida cotidiana pueden haber muchos factores físicos o psicológicos que afecten nuestro carácter o nuestra conducta, lo cual va a llevar a que nuestra personalidad se vea afectada. Algo también, por lo menos en la Biblia podemos encontrar un ejemplo de cómo Job, en el libro de Job 1, versículo 21, cómo cuando él recibe la noticia de que perdió todos sus bienes y aún más a sus hijos, él me llama mucho la atención porque su respuesta ante las personas que le estaban trayendo esta mala noticia fue la siguiente. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención que en muchos casos de nuestras vidas o en nuestra vida cotidiana hemos pasado por dificultades o momentos, circunstancias difíciles que en el momento reaccionamos de una manera incorrecta, pero que al pensar después con más calma y reflexionar en cómo nosotros reaccionamos, esto es un ejemplo de cómo nosotros debemos reaccionar y cómo esto lo debemos ir trabajando poco a poco de la mano del Señor. Este carácter o nuestra respuesta ante circunstancias difíciles debe ser una respuesta o una manera correcta, la cual el Señor, con mucho trabajo de la mano del Señor, vamos a ir trabajando. Muchos de nosotros pues tal vez no actuamos o no respondemos de la mejor manera, sino que muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿el por qué a mí? ¿El por qué me pasó esto? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Y muchas veces nos sentimos solos, pero a pesar de esas circunstancias debemos aprender a confiar en Dios, así como lo hizo Job. Aunque perdió todos sus bienes, aunque perdió sus hijos, él reaccionó de una manera increíble, increíble, que puede ser el ejemplo que nosotros podemos tomar para nuestras vidas, y al momento de reaccionar a circunstancias o cuando nos encontremos en situaciones difíciles, pensemos primero
y reaccionemos ante esa situación. Dice, algunos autores piensan que la personalidad tiene origen al momento de nacer. Y es verdad, muchas veces nos preguntamos o cuando visitamos a una familia donde está, o a un recién nacido, vamos a conocerlo, lo primero que se nos viene a la mente, oye, se parece a su papá, o es risueña como su mamá, o es enojón como su papá. Pero en realidad, dice Sanz, que no es así, que realmente el origen se encuentra en el momento mismo de la concepción, cuando se une el óvulo con el espermatozoide. En ese momento, el nuevo ser está recibiendo ya su herencia endógena, física y psíquica. Nacemos con nuestra propia combinación de rasgos de personalidad, teniendo la posibilidad de mejorarla si así lo decidimos. En el transcurso de nuestra vida, desde la adolescencia, van a haber muchos cambios en nuestra personalidad, pero esos cambios en realidad son buenos. Esos cambios nos ayudan a nosotros a adoptar nuestra propia personalidad. No podemos dejar o no debemos dejar que el ambiente, el entorno donde nosotros nos encontremos, influya negativamente en aquel patrón que nosotros vamos a adoptar en nuestra personalidad y en nuestra vida. Dice, toda mujer que está a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente una disposición feliz, alegre y contenta, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de su hijo. Esta cita se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 135. Y dice, ambos padres, no solo la madre, va a estar encargada de brindarle, de transmitirle un ambiente saludable al bebé, sino que ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Hasta en ese punto nosotros como padres vamos a transmitirle a nuestros hijos. Es por eso que nosotros debemos como adultos estar estables en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en cada uno de esos elementos que forman la personalidad. Dice, tipos de personalidad. La personalidad se refleja con frecuencia en la forma en que nosotros nos comunicamos. Se dice que el 93% de la comunicación humana es a través del lenguaje corporal y el 7% restante se realiza a través de las palabras. Así que siempre tendrá más peso todo aquello que se dice sin hablar. Muchas veces transmitimos más con nuestros gestos, nuestro lenguaje corporal, que con las mismas palabras que hablamos. A veces nosotros podemos conocer o crear un juicio de alguna persona solo con mirarla, observar aquellos gestos, aquel lenguaje corporal que realiza y decimos, esa persona es así, así, así. Y otros, pues hay muchas personas que son extrovertidas, introvertidas, algunas personas son alegres, otras son muy retraídas, tímidas, y nosotros nos vamos a dar cuenta mayormente es por su rasgos o su lenguaje corporal más que con las palabras. Por eso debemos cuidar mucho nuestro lenguaje corporal. El lenguaje corporal dice que es una ventana desde la que se puede observar qué ocurre en nuestro interior o en el interior de cualquier persona, ya que revela sus verdaderos sentimientos ante una situación o persona. Es por eso que se ha considerado una herramienta que nos permite conocer rasgos de personalidad, que brinda información sobre qué tan confiable, segura, honesta, responsable, introvertida o extrovertida, entre otras características, es una persona. Recuerdo un seminario que escuché de un especialista, de un psiquiatra,
Él decía, yo puedo tener una consulta y en esa consulta, si esa persona se bloquea, se cierra y decide no hablar, yo puedo observar la persona y solo con su lenguaje corporal puedo observar y realizar un resultado de aquella consulta y puedo conocer por cuáles situaciones está pasando esa persona solo con observarla y ver su lenguaje corporal. Dicen los tipos de personalidad. Existen varios tipos de personalidad y me gustaría que ustedes pensaran también qué tipos, presten mucha atención para ver qué tipos de personalidad ustedes tienen. Tal vez se encuentran con uno de los que vamos a hablar a continuación. Dicen, los tipos de personalidad que se observan mediante el lenguaje corporal son perfeccionista. El perfeccionista da pasos rápidos, su postura es recta, tiene contacto visual y mano firme y no toca a la gente. El servicial es muy táctil, habla con los ojos, pasos firmes y seguros. Segura, dice, gestos con poses, respiración corta y postura erguida. Reservada o reservado, hombros encorvados, mete las manos en los bolsillos del pantalón, entre otras. Divertida, toca a las personas, emplea mucho las manos y gesticula mucho. Controladora, contacto visual, siempre mantiene contacto visual intenso y mirada despectiva y el saludo es firme. ¿Alguno de ustedes se ha identificado con estos tipos de personalidad? Sigamos. Dios nos hizo a cada uno diferente para que podamos llevar a cabo nuestro propio rol. Cada uno de nosotros tiene un propósito. El Señor nos ha dado un propósito en esta tierra y espiritualmente, bueno, debemos llevar el mensaje, la palabra a aquellos que nos rodean, pero también tenemos un propósito personal en esta vida del cual debemos cumplir. ¿Se imaginan ustedes que todos fuéramos iguales? Que todos fuéramos felices y estuviésemos por la vida sonrientes, alegres, derrochando alegría por todos lados. ¿O se imaginan que todos fuéramos tristes o con nuestras emociones descontroladas? Fuera totalmente un caos, ¿cierto? Pero dice que cada uno de nosotros somos diferentes, hasta las huellas de nuestras manos son distintas, ninguna se parece a la otra. Y eso nos hace especiales. A unos, Dios nos creó como pies, para mover, administrar, cumplir, entre otras. A algunos nos creó para ser mentes, para meditar, sentir, escribir. Creó a otros para ser manos, para servir, suavizar, calmar. E hizo a algunos para ser bocas, para hablar, enseñar y animar. Entender nuestra personalidad nos permitirá aceptarnos a nosotros mismos con tal y cual el Señor nos creó, anticiparnos a los problemas y manejarlos de la mejor manera, anticipar las reacciones de las personas ante diferentes situaciones y ver las diferencias de otros de manera positiva sin tratar de que sean como nosotros o obligarlos a que sean como nosotros para poder encajar. Las personas con una personalidad sana, escuchen esta parte, las personas con una personalidad sana son capaces de afrontar adecuadamente las diversas situaciones de la vida y los sucesos estresantes y no tienen problemas a la hora de establecer relaciones de amistad y de pareja o para funcionar bien en su trabajo. Yo creo que esta parte es muy importante, la personalidad sana. Para nosotros convivir o vivir en este mundo, nosotros tenemos que tener una personalidad sana, ya que siempre estamos rodeados de gente o seres queridos o en el trabajo, siempre vamos a estar rodeados de personas, las cuales debemos aprender a tener una personalidad sana, ya que si no lo sabemos controlar, si no sabemos administrar aquellos elementos que nos ayudan a tener una personalidad sana,
pues simplemente vamos a ir fracasando en aquellas situaciones de nuestra vida, por lo menos en un trabajo. Si en un trabajo tú no tienes una personalidad sana, no tienes un carácter bien definido, correcto, como es el que Dios nos ha mandado a tener, nosotros vamos a tener siempre inconvenientes, vamos a sentirnos incómodos. Y la situación es que nosotros, pues en esos momentos, en el área laboral, en el área social, en todos los ámbitos de nuestras vidas, con aquellas personas que nos rodean, siempre mantengamos una personalidad sana. El ser humano va desarrollando su personalidad en las diferentes etapas de su vida: la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez, de acuerdo al ambiente en que se desenvuelva. De acuerdo a ese ambiente en el cual nosotros nos encontremos, allí vamos a ir desarrollando nuestra personalidad y vamos a ir adaptando o adoptando, mejor dicho, algunos rasgos físicos, algunos rasgos emocionales que nos vamos a ir colocando en nuestras vidas, vamos a ir insertando en nuestras vidas para tener o llegar a tener una personalidad sana. Los efectos del medio ambiente en el desarrollo de la personalidad, dice: para hacer o construir estas diferentes etapas, el ser humano tiene que elegir entre varias posibilidades que se le ofrecen: estudioso, vago, trabajador, activo, pusilánime, falto de carácter, perezoso, entre otros. A medida que va creciendo, al paso de los años, menos posibilidades tiene de elegir. Escuchen bien, menos posibilidades tiene de elegir. Dicho de otra forma, va eligiendo cada vez más de lo que ya ha elegido antes. Y nosotros debemos aprender a construir estas diferentes o a aprender a adaptarnos a estas diferentes etapas, ya que son muy distintas. En muchas de las funciones mentales del individuo adulto se desarrollan para permitirle vivir en determinado ambiente. Por tanto, es conveniente que el cerebro del individuo se moldee durante el desarrollo para alcanzar un funcionamiento óptimo de las condiciones normales de existencia en el organismo. Las modificaciones en el cerebro son muy acentuadas inmediatamente después del nacimiento, pero continúan y, aunque de forma más reducida, siempre van a estar en continuo crecimiento. Estas consideraciones sobre los efectos que el ambiente tiene sobre la organización de la red nerviosa hacen pensar que el ambiente en el que un niño crece, especialmente durante los primeros 5 o 6 años de su vida, pueden tener una influencia decisiva sobre su desarrollo mental y, por lo tanto, sobre su comportamiento como adulto. A ver, veamos, si un niño desde su niñez está observando o se encuentra en un ambiente donde lo que se ve es maltrato, gritos o algunos de otros factores negativos, esto le va a influir cuando esté en la edad adulta, en su comportamiento, ya que va a ir adoptando esos mismos patrones en su vida y en su diario vivir. El medio ambiente vital, que es la conexión de experiencias que ocurren en el individuo desde la niñez y que le afectan positivamente o negativamente en su desarrollo físico, mental y emocional, estos incidentes repercuten en su personalidad, como lo que ya habíamos hablado anteriormente. El medio ambiente social en el que toman parte la sociedad en la que nos desenvolvemos y la cultura prevaleciente es la realidad con la cual se enfrenta el ser humano apenas tiene uso de razón. Por tal motivo es necesario que se adapte a las circunstancias que lo rodean. Cuando hablamos de esto, recordamos el ejemplo que les coloqué anteriormente, cuando vamos a visitar a una madre que ha dado a luz. Decimos que este ambiente debe ser agradable, debe ser un ambiente sano, saludable, tanto emocional, espiritual, socialmente, para que este bebé
pueda crecer en un ambiente agradable y eso no le vaya a afectar cuando esté en la edad adulta. Cuando describimos a otras personas, además de referirnos a su personalidad, aludimos también su carácter. Decimos que tienen un buen carácter o un mal carácter cuando lo observamos. Personalidad y carácter son conceptos que guardan bastante relación entre sí, tienen mucha relación, pero no son iguales, son muy distintos. La personalidad tiene cierta disposición innata, determinadamente genética, que nos induce a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. Esa disposición innata es difícil de modificar, por eso debemos tener mucho cuidado con aquellos caracteres o aquellos elementos o circunstancias que nosotros observamos a diario para no adaptarlas a nuestra vida. Y el carácter, según el diccionario de la lengua española, se define como el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona, que la distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Por lo tanto, el carácter es esa arca distintiva e inconfundible que define a cada quien como quien es y no como otro. La personalidad engloba los dos aspectos. Se sustenta en la herencia genética, pero está también influenciada por el ambiente, que es el carácter de aquellas personas que nos rodean. Por lo que la personalidad puede desarrollarse a pesar de ser bastante estable y cambiar a lo largo de la vida, incluyendo aquellas situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos. Debemos aprender a manejarlas y que esas situaciones no nos lleven a cambiar lo que ya está sido o lo que ya está estable en nuestras vidas. La vida familiar práctica es la gran prueba del carácter, por su tierna consideración en el hogar, por el ejercicio de la paciencia, la bondad y el amor. Un hombre determina su carácter. Esto lo encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad, página 166. Y me gusta mucho esta cita que a continuación vamos a leer. Dice: todo acto de la vida, por poco importante que parezca, ejerce su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre. Esta es la tarea más noble que nosotros tenemos acá en la tierra. Y eso lo encontramos en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, página 187. Porque dice todo acto de la vida, por poco importante que nos parezca, siempre tiene importancia, tiene un gran significado no solo para nosotros, sino para Dios. Ya que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Dice la hermana Elena G. de White en el libro Mensaje para los Jóvenes: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Las facultades mentales y morales que Dios nos ha dado no constituyen el carácter. Son talentos que debemos emplear y que, si se los usa correctamente, formará un carácter recto, un carácter pulcro. Alguien puede tener preciosas semillas en la mano, pero esas semillas no son un huerto. Hay que plantar la semilla antes de que se convierta en árbol. La mente es el huerto, el carácter es el fruto. Dios nos ha dado facultades para que las cultivemos y las desarrollemos. La conducta que seguimos determinará nuestro carácter. Adiestrar esas facultades de manera que armonicen y desarrollen nuestro carácter es muy valioso. Es una obra que solo nosotros podemos hacer. Como cristianos debemos aprender a armonizar todos esos factores, aquellos elementos que pues construyen nuestra personalidad. Aún cuando estemos en situaciones difíciles, debemos aprender a confiar en Dios, en que Él nos ayudará con su mano poderosa y que así tal cual como Job
pronunció esas palabras que la encontramos en Job 1:21, nosotros podamos responder ante aquellas circunstancias y no dejarnos llevar por esas situaciones difíciles, las cuales van a ir afectando nuestro carácter y nuestra personalidad. En vez de empezar a trabajar, si no lo hemos hecho, si no has empezado a hacerlo, a mejorar ese carácter que tal vez se te hace muy difícil, debemos empezar a comenzar orando. Por medio de la oración, el Señor nos va a ir ayudando a mejorar ese carácter, a ir desarrollándolo y cultivándolo de la mejor manera, para que cuando Jesús venga, Él pues nos pueda llevar al cielo con ese carácter correcto que es el que debemos llevar.